vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas tardes, Radio Escuchas, donde quiera que se encuentren. Buenas tardes a quienes en su momento nos verán por YouTube. Bienvenidos nuevamente a su programa Despegar a la Vida, hoy como cada jueves 9 de la noche en Radio Pasión US. De seguirnos a través de las redes de Radio Pasión, tanto en TikTok como en Instagram, Facebook y obviamente en el canal de YouTube de Radio Pasión US, donde podrán ver y escuchar nuestros programas después de que hayan sido repetidos. Ahí está la galería con todos los locutores y los programas que ustedes puedan volver a escuchar, volver a ver o que quieran reproducirlos porque se les haya pasado el día que fue en vivo o el día de la repetición. Gustoso, como siempre, de estar con ustedes. La verdad es que quiero empezar el programa por agradecer y felicitar, siempre reconociendo a Paula y Ricky por el liderazgo de esta acción que nosotros realizamos con la mejor intención de buscar que quien nos escucha o quien nos vea se lleve algo de nosotros, de lo que creemos, de lo que sabemos, de lo que compartimos, de lo que hemos leído, de lo que la experiencia nos ha dado, y a través de lo que hace Ricky y Paula nos facilitan estas herramientas y estos elementos para que así sea. Gracias a ellos y saludos a la Ciudad de México, a Paula y a Ricky en Miami. Como les decía, saludos donde quiera que se encuentren. Gracias porque cada vez hay más radioescuchas. Obviamente nuestros principales seguidores están en México, pero hay mucha gente que sabemos que nos escucha en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, y sí hay personas también en Asia, África y otros continentes. Gracias por ello, porque lo que hacemos creemos fervientemente que es para generar una mejor comunidad, ayudar, colaborar, etcétera, etcétera. Todo ello como preámbulo del programa que tenemos el día de hoy. Voy a aprovechar también, esto es cada vez que tengo la oportunidad de sentarme ante un micrófono, habiendo preparado el programa que voy a platicar con ustedes, pues tomo en consideración lo que se me ha dicho, lo que me han platicado, los mensajes que me envían, comentarios de gente que escucha el programa, gente que me conoce, gente que no me conoce y que también hace sus comentarios, y que todos son bienvenidos. Hoy quiero agradecer principalmente a una de las fans que tengo, estas son de las fans que son de hueso colorado. Me imagino que es de las fans que si yo estuviera en un estrado me aventaría un Dr. Simi. Y para quienes no están en México, el Dr. Simi es un peluche que se ha hecho famoso porque cuando hay conciertos, la gente, los fans se lo avientan a quien está en el estrado. Entonces esta fan a la que agradezco enormemente que me siga, que cuando no puede escuchar el programa o no puede ver el programa en vivo, no se lo pierde en las repeticiones y no se lo pierde después en YouTube. Gracias y gracias por todas las palabras que me hace llegar, por todos los comentarios, etcétera, etcétera. Lo que les comentaba es que cuando preparo, y seguramente a todos los que estamos detrás de un micrófono, cuando preparamos los programas para estar con ustedes, casi una hora platicando, interactuando, yo creo que mucho de lo que podemos aquí compartir viene con el sesgo de cada uno de nosotros en el sentido de nuestras propias experiencias.
Si recordarán, el programa de la semana pasada, del jueves pasado, se llamó Amor en el Aire, que tuvo que ver con varias historias de las que se viven en la aviación, tanto en aeropuertos como arriba de una aeronave, y recibió buenos comentarios, muy buenos comentarios, y lo agradezco muchísimo. Por ello, la temática del día de hoy será muy similar, porque obviamente tanto al cliente lo que pida como si hay algo que le gusta a la gente y que a través de eso puede encontrar las preguntas correctas a las respuestas que quizá pueda encontrar. Cuando lo más importante es la pregunta, pues qué mejor que seguir con esa temática. Entonces el día de hoy el programa tiene por nombre Más historias de aviación. Y más historias porque la aviación es súper amplia. Y el sentarme a preparar qué es lo que les voy a platicar el día de hoy, encaminado hacia qué temas o hacia qué conceptos o hacia qué es lo que quiero platicar, desde que empecé esta aventura de estar detrás del micrófono y compartir con ustedes, pues mi sesgo siempre está presente. Siempre hay una historia personal que compartir, algo que decirles de mi vida, porque también conforme vamos creciendo, madurando, perdiendo el temor al que dirán, entendiendo que cada quien está en su propio juego, su propia carrera, y que la competencia es más con nuestro propio pasado y lo que somos nosotros, lo que fuimos nosotros, que una competencia con los demás, pues es cuando muchos de nosotros, y en especial yo, me doy más oportunidad de compartirles cosas, porque me gusta, porque lo disfruto, y hasta lo he platicado en algunas ocasiones. Cuando uno da un curso, da una plática, hay temas que sirven hablarlos y platicarlos para que uno mismo los recuerde. Si los está llevando a cabo, les dé más fortaleza en lo que están llevando a cabo. Y si lo dices, pero no lo estás ejecutando, pues funciona como un mecanismo para presionar a lo que tú estás diciendo, también te lo lleves para ejecutarlo, para ejecutarlo. Entonces, las varias historias que les he platicado, muchas en el programa de la semana pasada, otras tantas en el transcurso de los programas que han pasado previamente, se llevan a que hoy también, cuando me senté a escribir qué es lo que quería compartirles, se me vienen infinidad de historias personales del por qué estoy en este punto ahorita detrás de un micrófono. ¿Cómo es la historia de José Luis para haber llegado aquí? Y la realidad es que podríamos tener horas y horas de café con pan platicando de mis historias personales, pero en este sentido no es de mi interés personal que la historia del programa sea a través de mi vida. Con todo gusto lo puedo platicar y lo iré haciendo como lo he venido haciendo, pero como la aviación es tan rica, tan dulce, pasan tantas cosas, yo sigo insistiendo en que lo que pasa en la aviación es lo que pasa en nuestra vida diaria, que lo acotamos a espacios muy particulares como un aeropuerto, o lo acotamos a cilindros de aluminio con personas adentro que están volando a varios metros sobre el terreno de la Tierra. Pues por eso lo hace más interesante, porque las características y condiciones de la aviación en aeropuertos, en los aviones, es muy particular. Un porcentaje muy particular tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de volar. Y sigue siendo majestuoso ver como un aparato, una máquina pensada, diseñada, fabricada por el ser humano, con un peso desde 150 kilogramos hasta varias toneladas en aviones de carga. ¿Cómo es que el ser humano ha podido llevar a que esto vuele, desplace personas, desplace carga, sean aviones que puedan recurrir a emergencias, sean aeronaves que puedan destinarse a ciertas condiciones de ejercicios militares o algunos de ayuda humanitaria, otros para traslado de pasajeros, algunos de traslado de carga, etcétera, etcétera? La aviación es maravillosa por el simple hecho de lo que lo conforma, y quienes estamos dentro de ella y tenemos esa suerte, me parece que lo menos que podemos hacer, si es que no todos han tenido la oportunidad de vivir la experiencia dentro del aeropuerto y dentro de la aeronave, pues es platicar lo que ahí sucede. Y platicarlo en este sentido
a través de este programa es porque de ahí lo que busco y lo que deseo es que ustedes puedan tomar las experiencias de estas historias y analizar cuáles son sus propias historias. Y conforme vamos platicando, ¿qué recuerdos les trae esto que les platico? Porque esos recuerdos, muchos, seguro muchos de esos recuerdos, son entrañables, pero hasta que alguien te los recuerda, tú los traes a tu presente. Tenemos tanta memoria que a veces la olvidamos por el ajetreo del día a día, por a veces propia protección para evitar recordar o sentirnos lastimados por lo que vivimos, por lo que pasamos, por lo que sentimos. Pero cuando hay algo que te remonta a ese momento, a veces es la plática, a veces un aroma, a veces un sabor, a veces un lugar, a veces un ademán o un gesto o un contacto con una persona te lleva en ese punto, es tan maravilloso como tú lo quieras ver. ¿Y por qué? Pues porque ese es nuestro pasado. Y aunque el pasado está y no tendríamos por qué vivir aferrados a ellos, definitivamente tendríamos que aprender de él, conocer de él y entonces sí poder continuar y seguir adelante con respecto a lo que eso nos trae a nuestro presente. El programa del día de hoy, que se llama Más historias en aviación, primero, como les decía, surge de los buenos comentarios de la semana pasada y entonces aquí vienen más historias de las muchas que podemos platicar. Esta gran aceptación a lo que sucedió la semana pasada pues me lleva a hoy empujarlos a que empecemos a recordar que la aviación ha tenido grandes películas en la historia. ¿Qué películas ustedes recuerdan? Hay muchas películas que ustedes recuerdan o porque había un avión o porque la historia se sitúa dentro de una aeronave o porque parte de lo que sucede en la película se lleva a cabo dentro de un aeropuerto. Y esto sucede tanto en películas de ciencia ficción, películas de novelas, ni qué decir caricaturas. Por ejemplo, una que me encanta, que es Toy Story, una de las películas de Toy Story, narra parte de la situación que viven los muñecos dentro de un aeropuerto. Y se ve mucho de lo que ahí se vive desde la maleta que entra a un carrusel donde hay cientos de maletas y son escaneados y automáticamente se dirigen a diferentes bandas para ahí trasladarse los carritos equipajeros que los van a llevar a los compartimentos de carga de la aeronave y cómo esa maleta llega al compartimento de carga junto con otras tantas maletas y los muñecos tienen aventuras por estar dentro de esa zona y después cuando la aeronave va a despegar y ellos quieren descender. Es una cantidad de cosas que tiene que ver esa película con lo que ellos vivieron en el aeropuerto y en la aeronave. Como esas hay otras tantas, muchas, insisto, de ciencia ficción. De hecho, hay series ahorita que, bueno, no ahorita, pero ya estando tan de moda las series, hay series que la base de su historia parte de un avión y lo que le sucedió o lo que le sucedió a los pasajeros dentro de un avión. Películas de guerra, ni qué decir, aquellas que los pilotos son los, como diría mi familia, el muchacho chicho de la película Gacha, donde Juan Camaney se queda corto con lo que hacen estos pilotos para salvar el mundo, para salvar la guerra, para llegar y conquistar a la mujer, a la chica de la película. Historias de aviación donde gracias al escape extraordinario de las personas llegaron a un avión donde pudieron escaparse de la gente que los perseguía y que quería acabar con su vida, etcétera, etcétera. Tú piensa en cuáles son esas películas que hay aviones, que hay aeropuertos que tengan que ver con la aviación, que te recuerden esto que estamos viviendo, que es platiquemos sobre más historias de aviación. Para empezar, déjenme comentarles sobre Sergio. Sergio va a ser la primera historia del día de hoy. Hoy no son tantas como la semana pasada, porque ahora voy a entrar un poco más a detalle con cada una de ellas. Las de la semana pasada, quienes no las escucharon, quienes no me vieron la semana pasada, busquen en YouTube, ojalá les puedan gustar, se puedan entretener, y de ahí se pueden dar cuenta de que hablé de varias historias. De hecho, aquí son alrededor de 9 historias distintas.
pero ahora van a ser menos, y van a ser menos porque quiero entrar más a detalle a qué es lo que pasa con estas personas y contar lo que viven con relación a la aviación. Sergio es un chico, bueno, me voy a remontar más a su historia. Desde niño, Sergio quiso ser piloto aviador. Yo creo que muchos, yo dentro de esos muchos, y no dudo que muchos niños jóvenes, niñas jóvenes, adultos, muchas personas hemos deseado ser pilotos en algún momento de nuestra vida. Sergio igual, desde niño quiso ser piloto, quería lograr tener el control de una aeronave en sus manos, quería poder volar por los aires, trasladarse de un lugar a otro. Desde pequeño hacía aviones de papel, su cuarto estaba lleno de aviones a escala, o que él diseñaba, o que él compraba y armaba, o que compraba él, o que sus papás le hacían el favor de comprárselo. Para él, desde chico la aviación ya estaba en sus venas. Tenía claro que lo que quería hacer era ser piloto de aeronaves. El mundo de la aviación lo traía en la sangre. Y lo característico de esto es que su familia, nadie se dedicaba a la aviación. Es hasta cierto punto normal que muchos de los pilotos que actualmente trabajan en las aerolíneas sean hijos o familiares cercanos de alguien que ya previamente fue piloto. Incluso en algunas ocasiones, pues obviamente esa facilidad de tener a alguien dentro del gremio, dentro del sindicato, dentro de la industria, pues le facilita mucho el conocimiento, la experiencia, las recomendaciones o todo aquello que facilite su desarrollo y crecimiento profesional dentro de la aviación. Sergio no, Sergio era un chico de clase media baja, por decirlo de alguna manera, no tenía problemas graves económicos, pero no vivía definitivamente con un lujo exorbitante que le pudiera llevar a tomar cualquier decisión en su vida, sino más bien tenía que ser muy mesurado en ciertos temas económicos. Sergio creció, fue un niño feliz, contento, hizo su primaria, su secundaria y preparatoria de una forma muy normal, muy tradicional, disfrutando de la vida, siempre considerando que quería ser piloto. De hecho, pues desde la secundaria, cuando ya empiezan en algunos lugares o incluso algunos compañeros cuestionar para dónde te visualizas en el futuro, ni qué decir en la prepa cuando inician los exámenes de orientación vocacional y algunas escuelas buscan darles las herramientas para que los jóvenes decidan de forma adecuada aquello que les puede beneficiar en su futuro, para que decidan la carrera o el empleo o el camino que vaya no solo de acuerdo a lo que les gusta, sino también aquello que se les facilite. Pues Sergio en todas esas pruebas salió de acuerdo a lo que quería. Sí tenía la habilidad, sí tenía el interés, sí se veía comprometido con hacer lo que fuera necesario para ser piloto aviador. Sergio culmina la preparatoria, desde antes de terminar ese tercer grado de preparatoria, pues habló con sus padres pidiéndoles ese apoyo en el sentido de que él quería ser piloto. Los padres siempre lo apoyaron en temas de escuela y de educación, con la facilidad de escuelas particulares, con el apoyo y el compromiso, y a lo mejor en algunas ocasiones con condiciones complicadas en la familia para pagar el colegio particular, pero Sergio se vio beneficiado con eso durante toda su carrera escolar hasta este punto, hasta la preparatoria. Cuando Sergio en algún desayuno platicó con sus papás y les decía de su interés de ser piloto aviador, pues los papás no le habían negado algo antes, al contrario, creo que se desvivieron por poder cubrir sus necesidades o sus gustos, incluso cuando había la posibilidad, pues hasta gustos no necesarios. Sergio tuvo unos padres, tiene unos padres que lo apoyan y lo acompañan y nunca lo han dejado abajo. En esa época, cuando Sergio habló con ellos y los sentó en un domingo de desayuno, terminando de haber almorzado, y les decía que él quería ser piloto, pues lo comentaba en el sentido de que quería saber si podía haber ese respaldo económico para que él lograra ese sueño. La condición económica en ese momento no era
tan favorable como para que sus papás dijeran que no se preocupara, que continuara él buscando esa carrera y que ellos se le iban a pagar. Que aquí cabe mencionar, la carrera de piloto se divide en dos partes, una que es piloto privado y otra que es piloto comercial. La diferencia entre ambos es obviamente la profundidad del conocimiento al respecto de ciertos temas, pero principalmente el costo de la carrera radica en las horas de vuelo que se hacen para obtener o una licencia de piloto privado o una licencia de piloto comercial. En ese entonces, la licencia de piloto privado requería al menos 50 horas de vuelo, a diferencia de la de piloto comercial que requería al menos 200 horas de vuelo, con un porcentaje, no recuerdo cuánto, pero un porcentaje de horas de vuelo en simulador. Lo que quería Sergio era exclusivamente ser piloto. Él no tenía completamente claro qué iba a hacer cuando ya volara, si se iba a dedicar al avión, a la aviación general, que son aviones principalmente particulares, aviones más pequeños, o iba a continuar una carrera dentro de alguna aerolínea de carga o de pasajeros, donde fuera piloto comercial y entonces tuviera la oportunidad de pilotar aviones más grandes. Eso todavía no lo tenía definido, pero sí tenía definido que lo que quería era volar. Sus papás en ese desayuno, desafortunadamente le tuvieron que decir que no había la oportunidad para pagarle la carrera, que le sugerían que entrara a la universidad, a la carrera que él quisiera, que creyera que le pudiera ayudar o colaborar para que en algún futuro fuera piloto, pero que ellos no tenían la posibilidad de pagarle la escolaridad, la escuela y las horas de vuelo para que fuera piloto. Él buscó opciones en diferentes escuelas, incluso analizó la posibilidad de irse a Estados Unidos o a otro país donde hubiera la carrera aún y cuando tuviera que pues trabajar y alquilarse, trabajando todas las horas que tuviera disponibles para poder conseguir dónde vivir y qué comer mientras estudiaba en otro país. La posibilidad era lejana, tan lejana que no la llevó a cabo de esa forma. Entonces, en su búsqueda de opciones para llegar a ello, encontró que en México pues hay una escuela militar de aviación donde él podía llegar a ser piloto siempre y cuando cubriera el requisito necesario de primero ser admitido y después terminar la carrera. Al encontrar esta opción, pues Sergio lo hizo. Sergio intentó entrar al colegio militar, a la Escuela Militar de Aviación en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, aquí en México, y lo que quería era pues entrar a un lugar donde pudiera volar y que por las condiciones de ser una escuela militar pues no le iba a costar dinero a él, iba a vivir bajo un internado, un régimen militar castrense, pero a final de cuentas estaba completamente encaminado a lo que él quería, que era ser piloto. Terminando la prepa, se presentó a la primera evaluación para entrar al colegio militar, al colegio del aire, de hecho. Cumplió con el examen físico, el examen médico, el examen psicométrico, el general, que es al que cualquiera puede participar. Al momento, después de 3 semanas de haber terminado las evaluaciones, cuando se le cita en las instalaciones militares para dar los resultados, resulta que de 15,000 candidatos aproximadamente que quieren ingresar a ser pilotos en el Colegio del Aire dentro de la Escuela Militar de Aviación, solo iban a elegir a 100 cadetes, 100 candidatos. Fueron nombrando de uno por uno las personas que habían ingresado, que ya estaban aceptadas para ingresar al Colegio del Aire. Llegaron al número 100 y a partir de ese momento, el militar que estaba dando los nombres mencionó que hasta ahí eran los seleccionados para ser cadetes del Colegio del Aire, pero que había 3 nombres más que iban a mencionar, los cuales, como eran
los 3 lugares siguientes a los primeros 100, se les ofertaba que en lugar de entrar al Colegio del Aire para ser pilotos aviadores, pudieran elegir cualquier otra escuela militar y podían ingresar sin ningún problema. El número 102 fue para Sergio. Mencionaron a otra persona, como número 102 mencionan a Sergio. Se reúnen los 3 candidatos que quedaron en los últimos lugares y se les repite la información donde les dicen: ustedes no quedaron dentro de la primera selección de los 100 candidatos para ser cadetes del Colegio del Aire, pero si ustedes gustan pueden entrar a cualquier escuela militar porque sus calificaciones son aptas para la entrada a cualquier momento. Como todo buen ejercicio militar, no te dan oportunidad de irlo a pensar, en ese momento tienes que decidir. Y Sergio dijo: no es esto lo que quiero, no estoy entrando. Bueno, él dijo que no. Todo lo que en su cabeza pasó fue: no me voy a quedar porque yo no quiero ser militar, más bien yo quiero ser piloto, y para ser piloto tengo que ser militar, entonces lo voy a hacer. Pero no es al revés, no es que quiera ser militar y después ser piloto, más bien tengo claro qué es lo que quiero ser, y para llegar a eso, cuáles son los pasos que tengo que cumplir. Y un paso es ser militar, y ser militar en otra escuela no es lo que quiero. Entonces él decidió que no lo iba a hacer. En este punto, denme un segundo. Cortamos tantito. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Tras este pequeño break muy rápido, regresemos con Sergio, que está en este momento diciendo que no, muchas gracias, que lo intentará el año siguiente. Sergio solo tenía 3 opciones de pruebas, 3 años. ¿Por qué? Porque hay una edad límite en la cual después de esa edad ya no puedes concursar. Sergio tenía 2 opciones más. Por la edad que tenía, todavía tenía la segunda opción el siguiente año, y un año después, en caso de que no quedara, todavía lo podía intentar si es que quería. Él en ese momento decidió que iba a rechazar la oferta de entrar a un colegio militar solo por ser militar, que se iba a preparar para el siguiente año, pero que si el siguiente año no ingresaba, no iba a intentar una tercera ocasión. Pues hubiera entendido que ya su camino no era ese. Lo que hace Sergio para esperar un año, entra a una escuela pública a estudiar una ingeniería que le llamaba la atención, que le gustaba, que creía que en su momento le podía servir de algo si es que no llegaba a ser cadete de la Escuela Militar de Aviación. Y entonces, durante 2 semestres, tomó clases en una universidad para ser ingeniero. Se presenta el siguiente año, meses antes de la convocatoria, él ya conocía el proceso, se preparó, tomó la referencia de estudios que deben de preparar los aspirantes a cadete para los exámenes. Físicamente se preparó también para la prueba física. En el tema psicológico no hay mucho que hacer, solo tenía que dejar que su cerebro fluyera en el momento del examen, y se presenta a la segunda evaluación, los 3 días de diferentes pruebas: física, psicológica, médica, etcétera. Hace las pruebas, se siente tranquilo, incluso se siente más seguro de su resultado que puede obtener. En este año él conoce a otra persona, otro chico que coincidió con él en la universidad y que también había intentado ingresar al Colegio del Aire. Obviamente se hacen amigos por este gusto de la aviación, de ser pilotos. El otro chico que había intentado ya había sido su segunda oportunidad, o sea, ya había sido rechazado 2 ocasiones, por lo tanto le quedaba una última oportunidad, que iba a ser la segunda oportunidad de Sergio. Compartieron muchas cosas,
llegaron a entrenar juntos, llegaron a sentarse a estudiar, porque su compromiso para lograr el objetivo era bastante amplio. Sergio decidió que iba a entregar pues todo lo que él estuviera para quedarse, y si por algo no quedaba, pues entonces se iba a despedir de la aviación y su carrera profesional iba a ser en otro sentido. Después de estos días que les digo que se hicieron las pruebas, semanas después, mismo procedimiento, lo citan a una instalación militar donde se sientan todos los aspirantes a cadete, se sientan todos los que estuvieron en esa comunidad cuando obviamente en otras partes de la República Mexicana había misma reunión, casi misma hora para dar los nombres de los que se habían quedado. Empieza el nombramiento de las personas, de los aspirantes a cadetes que iban a ingresar al Colegio del Aire, y su compañero, el que había conocido en la universidad y que coincidieron con el objetivo de ser piloto aviador, fue nombrado por ahí del número 20 y tantos. La verdad es que Sergio se emocionó porque sabía que era el interés de él ingresar y le dio mucho gusto que hubiera logrado. Y Sergio no se sentía incómodo por ello, al contrario, sabía que le iba a tocar porque estaba comprometido, sabía lo que había estudiado, lo que se había preparado, se sentía fuerte, se sentía confiado. Y así fue, cerca del número 30, unos cuantos números después, Sergio fue nombrado para ser aspirante, bueno, para ser cadete del Colegio Militar. Insisto, como son los temas en la milicia, aquí no te dan mucha oportunidad de pensar, meditar, acomodarte. La notificación fue dada un día jueves en la mañana y el día lunes tenían que estar presentándose en la Escuela Militar de Aviación. Si bien Sergio se encontraba en la Ciudad de México, la Escuela Militar se encuentra en Zapopan, Jalisco. Tenía que viajar al otro estado para poder irse presentar a internarse a las 7 de la mañana del día lunes. Tenía realmente pocos días para arreglar lo que tuviera que arreglar. El tema de notificarle a sus papás fue complicado. Su mamá lo apoyó, no estando muy contenta y a gusto porque sabía que su hijo se iba a ir, se iba a desprender de la casa, iba a ser difícil estarlo viendo frecuentemente, incluso iba a ser difícil estar en contacto con él frecuentemente, pero pues lo apoyó y le dijo, pues adelante hijo, si eso es lo que quieres y para eso te preparaste, adelante. Su papá, por el contrario, no estaba de acuerdo. Su papá estaba negado a que él fuera militar por temas en cuanto a la seguridad, a que el riesgo, las formas, el estilo de educación militar que dista mucho de una educación civil en la cual pues, la gente pueda sentirse tranquilo. Su papá, por su experiencia y conocimiento, sabía que iba a ser una situación complicada la que iba a vivir Sergio dentro de una escuela militar. Entonces, ocuparon varias horas de tiempo en que su papá trató de convencerlo de que no lo hiciera. Y varias horas porque esa plática era esa o nunca, porque ya no iba a haber otra oportunidad, porque estaba a solo unos cuantos días de tenerse que presentar en Guadalajara, bueno, en Zapopan, Jalisco, para su internado, y no había mucha oportunidad. Incluso, si bien se tenía que presentar el día lunes en el internado, en el colegio, pues él tenía que viajar desde el domingo. Entonces realmente todo esto pasa entre jueves, viernes y sábado. El domingo él ya tenía que estar tomando su camión para viajar a Zapopan e internarse al día siguiente. Su papá estaba negado a que lo hiciera, no quería, sentía que no era lo que correspondía para él. La historia de Sergio la traigo a la mesa el día de hoy por la forma en la que concluye la historia previo a su ingreso al Colegio del Aire. Y es que su papá, como una persona mayor, experimentada, adulta, amante de su hijo, su tesoro, su hijo, su varón, que quería que su hijo no estuviera en una situación incómoda o vulnerable o incluso en algún momento peligrosa, porque sabiendo cómo son las cosas, pues el estar en el ejército es una condición complicada en muchos estados de la República.
Su papá, después de las muchas horas de haber tratado de convencerlo de que no, y al ver la seguridad, compromiso, entrega y determinación que tenía Sergio para hacer esto realidad, para llegar a cumplir una de sus tantas metas que tenía en la vida, que era la de ser piloto, su papá termina la plática diciéndole unas palabras similares a esto. Y es que le decía: mijito, no quiero que te vayas, no estoy de acuerdo con tu decisión. No me parece que te convenga irte a encerrar y ser militar cuando tú puedes hacer otras cosas. No quiero que te vayas a un lugar donde sé que no la vas a pasar bien y que aunque sea tu objetivo y meta ser piloto, seguramente pudiéramos encontrar un camino diferente. A lo mejor no ahorita, pero en un futuro. Y por eso y otras muchas cosas no quiero que te vayas. Pero ante tu decisión y tu determinación, no puedo más que ayudarte. Y entonces, no voy a dejar que te vayas a Guadalajara solo. No voy a dejar que tomes un camión, que llegues a un hotel a pasar tu última noche solo antes del internado, sino que yo te voy a llevar. Y su papá lo llevó en carro de la Ciudad de México a Guadalajara para que al día siguiente a las 6:30 de la mañana lo estuviera entregando con su maleta y lo que le pidieron para internarse en la puerta de la Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire. Para mí esta historia es hermosa por el hecho de dos personas distintas, pero de la misma sangre, que cumplen sus metas y objetivos. Sergio, haciendo lo necesario para llegar a donde quería, sabiendo que lo podía lograr. Y su papá, cumpliendo su labor de padre, que aunque la decisión de su hijo para él no era la más adecuada, lo respaldó, lo cuidó, lo apoyó y estuvo para su hijo cuando más lo necesitaba. Así es como Sergio entró al colegio militar para ser piloto militar. Y bueno, Sergio es una de las historias de las muchas que pasan en la aviación. Déjenme platicarles otra, que esta tiene más que ver con Jaime. Jaime es un chico que entró a laborar a un aeropuerto. Desde joven era un tipo físicamente agraciado, como dirían algunos, es carismático, simpático, bien parecido, con suerte y cierta facilidad para las relaciones con el sexo opuesto, del cual no se aprovechaba, pero pues lo disfrutaba, y más en esa edad. Él entra como jefe de mantenimiento a un aeropuerto donde empieza a adquirir conocimientos, experiencia, empieza a crecer dentro del aeropuerto, empieza a hacer grandes cosas, es un chico destacado, adquiere conocimiento, experiencia y va creciendo dentro del aeropuerto, dentro de la empresa, va adquiriendo más responsabilidades, va haciendo más actividades, hace proyectos de innovación y optimiza costos, gastos, toma decisiones realmente relevantes para la empresa. Ya muy joven, a lo mejor inexperto en muchas cosas, él, ávido de conocimientos, lo que hacía era buscaba capacitarse, no solo con las cosas que la empresa le pagaba, sino aquellas cosas que la empresa no le podía pagar, pero que él creía que eran importantes para su desarrollo personal, que tiene que ver con el desarrollo humano, el liderazgo, la comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la historia bonita de Jaime? Es que en uno de esos cursos donde él se inscribió por voluntad propia en sus horarios de descanso para aprender sobre el trabajo en equipo a través de una metodología muy específica que tiene que ver con el juego de los Legos,
él se dirige a esta capacitación como otras tantas que ha tenido o que tuvo mientras se dio su desarrollo profesional y personal. Jaime era una persona, es una persona que se caracteriza por un trabajo impecable, comprometido, cumplidor, y que por muchas de las cosas que no aprendió dentro de su empresa y que aprendió por fuera, es lo que le ha permitido crecer. Este curso lo vio como una oportunidad más para hacer más y mejores cosas y seguir creciendo. Llega, como en otras tantas ocasiones, a un curso donde no conoce a nadie, donde la mayoría de la gente obviamente se dedica a otras cosas que no son la aviación. Incluso en muchos de sus cursos él cuenta que normalmente él era el único que hablaba de aviones, todos los demás hablaban de construcciones, de grandes constructoras donde hacían edificios y departamentos y muchas casas, hotelería que daban capacitación para los gerentes de los hoteles, muchos restauranteros, etcétera. Él, como en muchas ocasiones, llegó el único que hablaba de la aviación, pero lo bonito que le pasa a Jaime es cuando empiezas a darte cuenta que la aviación se relaciona con muchas cosas que no tienen que ver con la aviación. Porque él, estando dentro de un aeropuerto, siendo el jefe de mantenimiento y atendiendo las cosas muy técnicas, aprendió por fuera que los aeropuertos es parte de un desarrollo económico de las ciudades, que no solo los aeropuertos, sino las aerolíneas son empresas que colaboran para el desarrollo de las ciudades, que hay empresas que trabajan dentro de los aeropuertos que ayudan a la comunidad porque dan empleo a las personas que viven en las comunidades cercanas a los aeropuertos. Entonces es todo un mecanismo que gira en torno a la sociedad, donde Jaime se da cuenta que todos debemos de embonar, y mientras más nos ayudemos, mientras más nos conozcamos, mientras mayor cercanía haya entre todos, pues es mejor y se generan más y mejores resultados. Jaime, en este curso, cuando le gusta participar, levantar la mano, aportar, comentar, incluso debatir a veces con mismos instructores, se encontró con que la industria restaurantera se iba a meter a su vida. ¿Y por qué se iba a meter a su vida la industria restaurantera? Porque encontró en ese curso quien se volvió el amor de su vida. Jaime, después de muchos años de relaciones o fructíferas o no tan relevantes, encontró el gusto por la industria restaurantera a través de alguien que le compartió la parte de la vida que le hacía falta a Jaime. Le compartió eso que él no había encontrado y que embonó perfecto con su forma de ser, con su forma de trabajar, que encontró con quien hacerse no solo amigos, sino cómplices, sino compañeros de viaje, compañeros de aventuras, compañeros de comida o compañeros del cine. Encontró con quien hacer todo eso que él buscaba complementar con alguien, pero que no se le había presentado la oportunidad, y que la suerte de su búsqueda de conocimiento y capacitación y aprendizaje para desarrollarse como un mejor líder, como una mejor persona, como un mejor jefe, lo llevó a un sitio donde encontró a alguien que tenía muchas de esas características y condiciones, donde se enamoraron y se convirtieron en el gran amor de la vida el uno del otro. Cómo la búsqueda de ciertas cosas te puede llevar a encontrar otras que no te esperabas. Y aquí es mi insistencia en que la vida es tan hermosa que no podemos desperdiciarla sentados en el sofá esperando a que las cosas sucedan. Jaime buscó desarrollo, crecimiento, capacitación, aprendizaje. Y lo mejor que encontró fue el amor. Ella, por el contrario, no estaba buscando capacitarse. A ella la mandaron. A ella le dijeron, vas. Ella no tenía ese interés particular de ir a ese curso. Entonces, se conjugaron
la decisión propia de él de buscar algo que le beneficiara en su desarrollo profesional, con la suerte que tuvo ella de que la enviaran al mismo lugar para encontrar quien se hizo el amor de su vida. Compartieron a partir de las, no sé cuántas sesiones habrán tenido, pero empezaron a compartir pláticas y conocimientos, y obviamente los trabajos en equipo los hacían juntos y empezaron a interactuar más, y empezaron a intimar y empezaron a salir. Y lo relaciono en el sentido de que las oportunidades están, y a veces cuando estás buscando algo, se te va a presentar algo mejor. Solo es cuestión de que te des cuenta. Y así es como Jaime se encontró con el amor de su vida en una capacitación. Y ella encontró el amor de su vida casi cuando la mandaron castigada a un curso. Por último, déjame hacer el último breviario de historias del día de hoy. Y este tiene que ver con Gerardo, un experimentado piloto, ya un señor maduro, 33 años de servicio, 33 años volando. Imagínate una persona experimentada, con mucho conocimiento, con muchas horas de vuelo, como decimos nosotros, habiendo hecho grandes cosas en su vida, habiendo conocido muchos lugares, habiendo enseñado a muchas personas. Tiene una hija. La hija ya, para este momento de la historia, ya tenía más de 20 años. Y seguramente, o a lo mejor por casualidad, la hija siguió los pasos de su papá, de Gerardo. Gerardo, capitán de aeronave, su hija quiso ser piloto también. Logró los estudios de ser piloto y estuvo 1.5 años más o menos volando aviación general, que son, como les decía, aviones pequeños, donde realmente se lleva a pocas personas solo a ciertos lugares, fuera de itinerario. Es una condición distinta a la aviación comercial. Pero ahí ella se pudo desenvolver, hizo muchas horas de vuelo, lo que le permitieron después pasar a una aerolínea, donde por la fortuna, conocimiento, experiencia, recomendaciones y lo que haya sido, entró a trabajar a la aerolínea donde trabajaba su papá. Él muy experimentado, ella dentro de los primeros años, pues obviamente apenas adquiriendo conocimientos, capacitación. Primer oficial es siempre el que va a la derecha de la aeronave, porque el capitán que tiene la responsabilidad es el que va del lado izquierdo. Como todos los pilotos van empezando, inician como primer oficial para después, con experiencia, conocimiento, exámenes, pasan a ser el capitán al mando de la aeronave. Gerardo tuvo esa historia, lo hizo por varios tipos de aeronave conforme fue creciendo su conocimiento, experiencia y horas de vuelo, y ahora su hija estaba siguiendo ese camino. Pero ¿a qué va esta historia? A que después de esos más de 33 años de experiencia de Gerardo volando, su hija, ya después de que voló algunos años en aviación general, aeronaves privadas, y habiendo ingresado posterior a la misma aerolínea de su papá, la empresa les dio un regalo que me parece que son de los más maravillosos que podemos tener los padres. Seguramente también los hijos, pero en este caso lo veo desde la óptica de los padres. Y es que les dio la oportunidad de hacer su primer vuelo juntos. Ahorita ya llevan muchos, pero en ese momento les programó su primer vuelo juntos. Él como capitán de la aeronave y ella como primer oficial. Vuelo México-Bogotá. Imagínate cómo se siente una persona, un señor de más de 50 años experimentado, con el control de la aeronave, pero sabiendo que a su lado está su hija, el amor de su vida, no podría dudar. Alguien que la vio nacer, que la cuidó, que la ayudó, que seguramente la empujó, la ayudó, le recomendó cosas que hacer como piloto, y que después de los años que eran necesarios, tuvieron la oportunidad de sentarse lado a lado para hacer el trabajo que a ambos les apasiona. Compartir
la comunicación, las decisiones, interactuar de una forma profesional, haciendo lo que a ambos les apasiona. Ese fue su primer vuelo juntos, lo han hecho en otras ocasiones. Pero ese primer día, el vuelo de México a Bogotá, fue una explosión de sentimientos para él principalmente, porque imagínense quienes tenemos hijos, lo que es ver crecer a tu hijo y que de repente lo tengas a tu lado con la misma responsabilidad que tú tienes y en quien estás poniendo tu vida, a quien le estás dando la responsabilidad de cuidarte si tú no puedes hacer algo. Una sensación de cercanía con tu propia sangre distinta a la que puedes tener cuando jugaste pelota, cuando le enseñaste a comer, cuando la acompañaste en sus primeros pasos. Ahora es el acompañamiento de una persona, de un ser humano en su máximo esplendor, haciendo lo que le gusta, cuando tú estás haciendo lo que te gusta. Y esos momentos de compartir padre e hija, un vuelo, tomando decisiones, interactuando profesionalmente, planeando una ruta de vuelo, revisando un checklist de la aeronave, generando las instrucciones necesarias para la seguridad propia de la aeronave, comunicándose con torre de control para solicitar instrucciones y llevarlas a cabo. Me parece que debe de ser sensacional. ¿Y por qué lo traigo a la mente? ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque mi recomendación con esta última historia del día de hoy, de Gerardo y de su hija, es: hijos, si tienes oportunidad de hacer cosas con tus padres, hazlo. Y hazlo porque para ellos va a ser maravilloso, va a ser algo que los va a llenar completamente en su corazón, en su espíritu, los va a llenar, los va a desbordar de energía. Y padre o padres, si tienes oportunidad de hacer algo con tus hijos, hazlo. Porque esos momentos son los que se van a quedar para toda la vida cuando nosotros nos hayamos ido. Cuando Gerardo haya terminado su vuelo, haya colgado los tenis, haya aterrizado y haya apagado su aeronave, su hija volando seguramente lo recordará en esas comunicaciones, en esas instrucciones, en el escribir plan de vuelo, en colacionar con la torre de control. Incluso cuando vuelva a hacer esa ruta México-Bogotá, estoy seguro que lo va a recordar. Padres, no descartemos la posibilidad de hacer todo lo necesario para prepararnos mentalmente y físicamente para compartir más cosas con nuestros hijos de lo que hasta ahorita hemos compartido. Porque está padrísimo que de niños podamos jugar una pelota con ellos, cuando ellos tienen 3, 4, 5 años. Está padrísimo. Pero ¿por qué no prepararnos para que cuando ellos tengan 20 años podamos todavía jugar a la pelota y tener un rendimiento aceptable con el cual ellos todavía puedan disfrutar estar con sus papás? Y si no es un juego de pelota, que sea una interacción de un juego de ajedrez, que sea una interacción de un análisis filosófico de un libro, que sea el compartir un viaje a un lugar que para ambos puede ser nuevo. Como padres tenemos que prepararnos para poder hacerles vivir a ellos esas experiencias que se les van a quedar, que cuando ellos las recuerden, sepan que sus papás hacían eso por ellos, por el gran amor que les tienen. Y entonces regreso a la historia, donde Sergio se fue al colegio militar para ser piloto y en su vida nunca jamás va a olvidar que su papá, aún y cuando pudo no haber estado de acuerdo con su decisión, aún
y cuando trató de convencerlo de lo contrario, aún y cuando no quería que lo hiciera, su papá decidió apoyarlo, porque es más importante entregarle amor a tus hijos a través de tus actos que solo un reproche o una negativa ante algo que tú crees que no necesitan hacer, o crees que no se merecen, o crees que no es lo mejor para ellos. Sergio vive con eso, aun cuando su papá ya no está. Pero recuerda que gracias a eso, Sergio es lo que es por el apoyo de sus padres. Si Gerardo tuvo la oportunidad de disfrutar ese vuelo con su hija lo recuerda y lo recordará siempre, el haber compartido la pasión de ambos al mismo tiempo, no cada quien en lo suyo. Y bueno, podríamos todavía contar más historias que espero que después contemos. Por el momento, es hora de terminar el día de hoy. Gracias por estar escuchando Despegar a la Vida. Sigamos volando alto, sigamos volando lo más pleno que tengamos la oportunidad, sorteando las tormentas que correspondan, aprendiendo de ellas, pero manteniéndonos en la mejor condición para disfrutar esta vida que se nos va volando. Por eso, te dejo una excelente noche para el día de hoy, día o tarde, dependiendo de dónde te encuentres, y no olvides, siempre, vive mucho y vive libre. Bye, bye.